aquí en la conferencia matutina y también ha ventilado algunos casos pues de diferencias o incluso traiciones en su gabinete y en otras instituciones. Está el caso, por ejemplo, del exfiscal del caso Ayotzinapa, que se ventiló aquí, el caso de los ministros propuestos por su administración, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Margarita Ríos Farjat, que traicionan al movimiento de la Cuarta Transformación, o por lo menos a esa voluntad de ir limpiando la Suprema Corte, se alían con la derecha, con el conservadurismo al interior de la Suprema Corte, particularmente con su presidenta Norma Piña. Están también los casos de los dos primeros secretarios de Hacienda, que incluso estuvieron boicoteando acciones de su gobierno, y también el caso de funcionarios corruptos que desviaron 6,000 millones de pesos de Segalmex. Todos estos casos se han revelado en esta conferencia. Preguntarle, presidente, además también los casos de corrupción en aduanas, preguntarle si hay traiciones más graves que haya detectado usted, cuáles serían estas y también cómo se puede lograr que esto no se repita. Y esto también trasladado al poder legislativo, porque ahí pues muchos llegan, digamos, con la investidura de izquierda, apoyados por partidos de izquierda, por gente que cree en ellos, y al final traicionan y se van a la derecha, al bloque conservador. Entonces, eso, presidente, si se han detectado Yo casos creo más graves. que he padecido poco de traiciones, o las traiciones que hemos enfrentado no han tenido efectos nocivos. Hemos logrado revertir el daño de esas traiciones, y en la política y en procesos de transformación siempre tiene uno que enfrentar a quienes se olvidan de los principios, quienes no le tienen amor al pueblo, quienes son oportunistas, convenencieros, solo los mueve la ambición al poder y al dinero. No se vive en una sociedad perfecta, más cuando durante 36 años impusieron un modelo que tenía como objetivo principal lo material, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Por ejemplo, en el caso del gobierno, no estaba el gobierno hecho para servirle al pueblo. El gobierno era un facilitador para el saqueo, para el robo. Y así actuaban muchos funcionarios. Y se veía, regreso a lo mismo, como algo normal. Y en la academia, en las universidades, lo mismo. Se dejó de hablar de la justicia social. Se dejó de lado porque en los hechos dejaron de pensar en la reforma agraria, pues se dejó en la academia y en la universidad de impartir derecho agrario. Ya no tenía la misma relevancia el derecho laboral. Era lo fiscal, lo mercantil, lo penal. Una época
donde los abogados penalistas eran como las grandes figuras de la vida pública, los más famosos. Siempre lo he dicho aquí, los trajes más elegantes, las joyas, los carros más elegantes. Tenían hasta anuncios. Me acuerdo de uno que decía, no tengo ningún cliente en la cárcel. Y se dedicaba a defender a corruptos, famosos. Entonces, siempre hay traiciones. Y repito, más en las épocas de decadencia. Sin embargo, no ha pasado a mayores. Una de las cosas que más lamento fue el fraude en Segalmex, porque era una nueva dependencia para apoyar a los productores del campo, muy parecida a Conasupo de los viejos tiempos, desde luego buscando que no siguiera esos pasos de corrupción de Conasupo, pero con el propósito de ayudar a los productores. Entonces, en sus tiempos Conasupo fue muy combatida por los caciques, por los acaparadores, los coyotes, porque jugaba un papel de adquirir las cosechas. El general Cárdenas creó los precios de garantía para los productos del campo y destruyeron por la corrupción a Conasupo. Pero no quiere decir que esa función no sea importante para apoyar a los productores. Entonces creamos esta dependencia Segalmex y por descuido, mala suerte, se corrompen funcionarios. Y lo lamenté mucho. Claro, están en la cárcel los responsables y no hay impunidad para nadie. Yo diría que esa es la mancha que me llevo. Aún cuando enfrentamos esa corrupción sin tolerancia de ningún tipo. Se recuperó el dinero, también eso se tiene que informar. Antes de que yo me vaya, va a venir aquí a informar sobre eso el secretario de la Función Pública. Pero es un caso aislado. No hay nada que haya significado, como era antes, ¿sí?, un acto de corrupción mayor o muchos actos de corrupción, como sucedía en los anteriores gobiernos.
por eso puedo sacar el pañuelo blanco. No hemos permitido la corrupción de nadie, y las traiciones pues no han hecho mella. En el caso de Hacienda, pues traían una política apegada al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. Recuerden ustedes que durante todo el periodo neoliberal, desde 1983 hasta el 2018, México no elaboraba con apego a nuestra realidad un plan de desarrollo. Los gobiernos de México se dedicaban a cumplir con las recomendaciones que enviaban los organismos financieros internacionales. Ellos ponían la agenda. ¿De dónde surge lo de las reformas estructurales? Antes las cartas de intención, luego las reformas estructurales. Pues de los organismos financieros internacionales, y no solo se aplicaban en México, se aplicaban en todo el mundo. Reforma laboral, reforma fiscal, reforma educativa, reforma energética. Era en México y en Argentina y en España y en cualquier país. Era el mismo guión, la misma agenda. Entonces, por primera vez en 40 años, nosotros tenemos un plan de desarrollo propio, en donde en la agenda lo que está en primer lugar es el combate a la corrupción, en segundo lugar, la justicia, en tercer lugar, la austeridad republicana, en cuarto lugar, detener la privatización, defender los bienes del pueblo de México, de la nación, no permitir que nos saqueen, como lo hicieron durante todo el periodo neoliberal. Y es nuestra agenda y ha tenido buenos resultados. Pero los que venían, no es poca cosa, una influencia de 36 años. Siempre comparo lo que sucedió cuando el Porfiriato. Fueron 34 años y no pudo la revolución, que fue profunda, acabar con todas las prácticas porfiristas, sobre todo en el terreno político. Se avanzó en lo económico, se avanzó en lo social, pero en lo político no. ¿Quién creó lo del tapado? Porfirio Díaz. ¿Y hasta cuándo se mantuvo el tapado? Pues hasta después de la revolución. Casi todos los presidentes posrevolucionarios fueron destapados por el presidente en turno. Pero ¿dónde surge esta práctica? En el porfiriato. Y la revolución no pudo quitar esta práctica. El dedazo, ¿de dónde surge? Del porfiriato. La reelección que regresó del porfiriato. El acarreo
del Porfiriato, el de la simulación que se mantuvo después de la Revolución, del Porfiriato, de respetar la Constitución en la forma para violarla en el fondo. 3 poderes, sí, eso lo creó Porfirio Díaz. Pero el poder de los poderes era él. No había división ni equilibrio entre los poderes. Es hasta ahora. ¿Ustedes creen que en el sexenio anterior al nuestro se rebelaban los ministros? No, porque yo llegué aquí para transformar y no quise hacer ningún tipo de enjuagues políticos. No quise ninguna componenda, porque lo que el país requiere es cambios, es transformación. No me afectó tampoco el que en efecto presenté la terna para que entraran ministros y se volvieron ahí traidores, mejor dicho, traidorzuelos, que traidor es otra cosa. La traición a la patria pues se aplica y nunca se ha castigado a los expresidentes. Lo de los funcionarios pues es no un asunto de traición, sino a la patria, son traidorzuelos. Pero tampoco afectó, al contrario, ayudaron. Imagínense que uno de los que yo propuse, porque también comete unos errores, la perfección tiene que ver con el creador. Uno está expuesto a equivocarse. Además, así es la condición humana, ¿no? Uno de los que propuse fue el que en su casa de Las Lomas se reunió o hizo posible la reunión del presidente del PRI con la presidenta de la Suprema Corte. Imagínense el favor que nos hizo. ¿Qué voy a estar enojado con él? Al contrario, ¿sí? Le tengo que agradecer. Es como si yo estuviese enojado, ¿no?, con Aguilar Camín o con Claudio X González. No, hasta los voy a condecorar porque nos han ayudado mucho. Al enseñar el cobre nos perjudicaba mucho la simulación. El que se manejaran en 2 aguas, la política robalera. Y ahora no. Ahora es hasta para un desplegado, se los sugiero. De abajos firmantes, hablando de que está mala su subrepresentación, ¿cómo le llaman? Sobrerepresentación, ¿sí? Y que hay que violar la Constitución. Pues la Constitución establece una fórmula, pero a ellos ya no les gusta. Entonces, ¿por qué no hacen un manifiesto y lo firman todos? Ya para
terminar de quedarse como el rey va desnudo, despojarse ya de todo, ¿no? Entonces, no hay que preocuparse cuando hay traiciones, no hay que preocuparse cuando hay campañas de calumnia, esto para los jóvenes, no hay que preocuparse tanto cuando hay respuesta de los grupos privilegiados, incluso hay que estar muy consciente de que en esta tarea, en este proceso de transformación, se tienen que pagar cuotas de humillación. Pero lo más importante de todo, por lo que no debe uno de preocuparse y por lo que no debe pasar nada, o no hay nada que temer, es que se está luchando por una causa justa. O sea, que no es en vano el que nos ataquen, porque se lucha por una causa justa. Malo sería que no se luchara por una causa justa. Entonces sí, nadie resiste. Si se busca transformar, hay que luchar por una causa justa, hay que estar pensando en el pueblo y hay que hacer de la vida pública una línea recta y poner por delante la honestidad. Y así no pasa nada, absolutamente. Se siente uno muy feliz. Puede uno enfrentar cualquier desafío, cualquier adversidad. Entonces, tengo que decir que soy un afortunado porque no padecí de muchas traiciones y de las traiciones que padecí no causaron ningún daño al proceso de transformación. Ahora, también, hablando de traiciones, ¿saben ustedes quiénes no traicionan? Los pobres. O para decirlo más en lo general, el pueblo no traiciona. Por eso, si se quiere hacer política, si se quiere transformar, hay que estar pendiente, atendiendo, recogiendo los sentimientos del pueblo. Porque ahí está la lealtad en el pueblo. En otros sectores, no. Suele pasar que en política los amigos son de mentira y los enemigos de verdad. Entonces, en el pueblo yo tengo esa experiencia. Quien siempre me ha sacado adelante ha sido el pueblo. Desde que empecé en la vida pública, ¿quiénes me sacaron adelante en Tabasco? Los indígenas chontales, los más pobres. ¿Quién me sacó adelante cuando la ola azul frente a todas las
campañas en radio, sobre todo en televisión, cuando fui candidato a jefe de gobierno, el pueblo de Iztapalapa. ¿Quién me sacó adelante cuando me desaforaron? La mafia del poder, que se unieron todos, PRI, PAN, todos, para destituirme como jefe de gobierno. ¿Quién me sacó adelante? ¿Cuántos se movilizaron? Más de 1 millón de personas aquí en la ciudad. Y tuvieron que dar marcha atrás. El pueblo. ¿Me ayudaron los medios? Si acaso 1, 2. ¿Me ayudaron los de la radio? ¿Me ayudó Televisa? ¿Me ayudaron los empresarios? ¿Me ayudaron los intelectuales? ¿Me ayudó Aguilar Camín? ¿Me ayudó Krause? No, el pueblo. Y solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Entonces, nada más hacia adelante, porque hay algunos que piensan que la política, a lo mejor antes, desde luego, era asunto de los políticos y se hacía en los cafés o desayunando, comiendo, cenando con políticos, en las fiestas de los políticos, en las relaciones públicas con los políticos, haciéndole la barba, actuando como lambiscones de políticos, cargándole el portafolio a los políticos. Ahí iban, ¿no? Escalando, subiendo. Pues eso ya no. Para los jóvenes, ¿a quién tienen que ir a ver sin necesidad de hacerle la barba, sin lambisconear? Nada más tratándolos con respeto y si se puede queriendo al prójimo. ¿Quién es el soberano? ¿Quién manda? Pueblo. El pueblo. Esa es la política ahora. Entonces, no nos preocupemos por los politiqueros. Presidente,